En 1980 era estudiante en la Escuela de Veterinaria de la Universidad Central de Venezuela. Por aquella época me gustaba escuchar los grupos Inti Illimani y Quilapayún, entre otros representantes de la música sureña andina, y pintaba murales de Viracocha y códices aztecas donde quiera que se me permitiera. Un día tuve un sueño extraño. Alguien me mostraba un trozo de cuero pintado en ocre con motivos antropomorfos al estilo de pinturas rupestres. Una voz me decía que observara bien las pinturas porque esa tribu ya no existe. Al despertar dibujé en un papel las pinturas y reconocí la voz que me hablaba en el sueño. Era mi profesor de anatomía de animales domésticos. Al día siguiente, cuando terminó su clase, lo abordé enseñándole el dibujo del sueño, preguntándole si conocía esas formas. Con sus lentes puestos, lo observó detenidamente e interpretó entre risas que parecía un acto de malabaristas. Nuevamente dio otro vistazo y concluyó que esas figuras se asemejan a unos ídolos que se exhiben en el Museo de Antropología e Historia de Maracay, que fueron rescatados del lago de Valencia. Visité el museo y vi la exposición con entusiasmo. Había objetos arqueológicos parecidos al dibujo que hice. No tuve tiempo para ver todo. Esa noche me sumergí en otro sueño en el que volaba por altas montañas verdes, hasta que el sonido de una flauta con una tonada dulce me hizo descender y ubiqué a un indio que soplaba un extraño instrumento redondo con una cara de pájaro. Al día siguiente volví al museo y visité otra sala que no había visto para descubrir que la flauta estaba allí. Una compañera de clases me presentó un señor checoslovaco de unos 60 años. Estaba residenciado en Venezuela y vivía cerca de la facultad. Su casa era un enorme depósito de objetos arqueológicos recolectados por él. Tenía material de diferentes regiones del país y del mundo. Desde la primera vez que lo vi, su personalidad me cautivó. Nos hicimos buenos amigos. Cierta vez me invitó para que le acompañara a hacer un viaje de negocios, pues le habían suministrado unos datos sobre unas pinturas rupestres en una zona que queda al norte de la cordillera andina venezolana, entre los estados Lara y Trujillo. Durante el viaje me comentó que como autodidacta su método para encontrar los objetos arqueológicos no era científico, y mostrándome una pícara sonrisa y haciendo brillar sus profundos ojos azules, me reveló que había desarrollado una arqueología metafísica que rara vez le fallaba. Continuó diciéndome que él utilizaba en su método de prospección de campo al instinto, que le servía de aparato de búsqueda y localización. Era un experto en percibir la huella humana del pasado. Ya anochecía cuando llegamos al pueblo de Barbacoas y buscamos una posada. Preguntando a los pobladores, el señor Checo encontró la información de un sitio llamado El Peñón de las Pinturas, que quedaba en los linderos del caserío La Aguada, a unos 10 minutos del pueblo.
Al día siguiente nos acercamos al caserío y contactamos a unos muchachos que estaban dispuestos a llevarnos hasta el peñón. Hicimos una pequeña excursión por una ladera agreste hasta que visualizamos el afloramiento rocoso. Había una pequeña cueva y paredes de piedras con pinturas en ocre y rojo oscuro, de figuras abstractas y otras con forma de animales. El checo tomaba fotos con una cámara reflex con un potente flash. Entró como pudo en la pequeña cueva y sacó huesos de cabra. Buscó un ángulo en una de las paredes pintadas y disparó el flash, y comenzaron a revolotear cerca de él unas cuantas abejas. Dio un salto, alejándose del panal que tenía muy cercano. Parecía que el zumbido del flash, al cargar, irritaba a las abejas. Revisamos la zona con la esperanza de encontrar algún objeto arqueológico sin resultado. Emprendimos la vuelta al pueblo y el checo iba conduciendo su camioneta lentamente, escaneando el terreno con su mirada. Detuvo en seco la marcha y fue con su piqueta al terreno pedregoso. Encontró un hacha de piedra pulida en excelentes condiciones y me explicó que la zona donde nos encontrábamos era muy interesante, pues había fósiles de megafauna, fósiles marinos y plantas, posibles asentamientos humanos de cazadores y recolectores del Paleoindio, que era la forma de organización social más antigua de la que se tuviera noticia. Posiblemente esos pobladores hicieron las pinturas. Por esos días, el checo llevó a mi residencia de estudiante una bolsa pesada y vertiendo el contenido en una mesa, vi decenas de fragmentos de cerámica, algunas con decoración. Me comentó que lo que había puesto ante mis ojos era una vasija funeraria prehispánica del Valle de Quíbor del estado Lara y me invitó para que la reconstruyera, dándome algunas directrices básicas. Lo hice en pocos días entregándome intensamente a la tarea y olvidé que tenía deberes como estudiante de veterinaria. Cuando terminé de pegar el último fragmento, recuerdo que cerré los ojos y comencé a palpar la vasija de forma cónica reconstruida, tratando de visualizar al artesano que lo hizo y a su sociedad. Me invadió una serenidad al sentir un olor a tierra añeja. Me resultaban indiferentes los estudios veterinarios. Un día amanecí con la decisión de cambiar mis estudios hacia la escuela de antropología, viraje que celebró mi amigo checo. Comencé a ver materias sobre antropología y arqueología, el proceso del conocimiento y el método científico de la investigación arqueológica. Me adoctrinaron a crear juicios como científico social sobre los individuos irracionales que creen que hay una arqueología metafísica como la que practicaba el checo. Me enseñaron que los objetos arqueológicos pertenecen a la humanidad y hay que ser vigilantes de los saqueadores que destruyen los contextos arqueológicos por su ambición descontrolada y desconocimiento del método científico. Comencé a hacerle estos comentarios al checo, señalándole que su práctica arqueológica era ilegal
y que debía reportar los sitios que había encontrado. El checo sencillamente se alejó de mí en silencio, quizás riendo para sí mi estúpida arrogancia. Cuando tuve la oportunidad, regresé al Peñón de las Pinturas con un grupo de compañeros de clases. Me sabía de memoria la trayectoria al lugar, pero por más que lo intenté, no las encontré. Al regresar del trabajo de campo, recibí la noticia que el checo había fallecido. Un enjambre de abejas lo atacó en uno de sus viajes de negocios. Un escalofrío invadió mi cuerpo y supe por qué no pude dar con las pinturas. La puerta de ese sendero la cerró el checo tras de sí con su partida. Las abejas del Peñón de las Pinturas le habían hecho una advertencia de su destino. Por aquella época tuve la fortuna de conocer otras pinturas rupestres a través de un campesino de Barbacoas, quien gentilmente me indicó dónde las había descubierto mientras buscaba leña para su hogar. El sitio se conoce como las Pinturas del Peñón del Toro. Estaba algo alejado de las pinturas del Checo, en una formación rocosa en forma de muralla, en la que en algún punto de la lejanía termina en una hermosa cascada llamada El Vino. Aledaño al salto de la quebrada está la Cueva de la Pionía, en las que se han reportado restos humanos y de alfarería prehispánica andina venezolana. Estas pinturas son diferentes a las del Checo en formas y colores. Se parecen más a las pinturas con las que soñé. El sitio me producía una fascinación, así que lo visité una y otra vez, aplicando las técnicas arqueológicas de campo para reportar y estudiar el lugar y manifestación rupestre. Cierta vez que lo inspeccioné, descubrí que a cierta hora del día aparecen pinturas antropomorfas blancas que semejan danzar en partes del afloramiento rocoso que a simple vista se observa como piedra limpia. Estaba maravillado por lo que contemplaban mis ojos. Por circunstancias personales relacionadas a mi condición trans, como el rechazo de mi pareja y mi familia, me sumergí en una fuerte depresión. Una penumbra me rodeaba cuando tomé la decisión de morir. Decidí que me iría al sitio rupestre que estaba trabajando y que allí, en ese sitio mágico, me sentaría a esperar mi muerte, como quien hace una huelga de hambre. Pensé que si debía seguir viviendo, se me mostrarían las razones para persistir. Comencé a preparar mi mochila para emprender mi último viaje a esas montañas hermosas. De repente sonó el timbre de casa y al abrir la puerta entró tempestivamente Valentina con su espléndida sonrisa. Llevaba un libro en sus manos y me lo dio pidiéndome que lo leyera porque me iba a gustar. Me dio un beso y me abrazó y se despidió comentando que llevaba mucho apuro. Quedé solo nuevamente en mi extraña penumbra y me fui a mi habitación. No sé por qué, comencé a leer el libro.
Estaba muy triste para la lectura. Lo cierto es que amanecí leyendo esa maravillosa obra llamada Viaje a Ixtlán, del antropólogo Carlos Castaneda, y estaba rodeado de mucha luz y la fuerte decisión sembrada en mi corazón que iba a batallar hasta mi último aliento por ser. Me involucré con las enseñanzas de Don Juan y el código de conducta del guerrero. No fui más al Peñón del Toro y creció mi interés sobre el chamanismo y la forma de hacer antropología de Carlos Castaneda. Él se implantó como un referente en mi quehacer como investigador. Tanto es así que decidí hacer mi tesis de grado sobre las plantas de poder desde una perspectiva marxista, resquebrajando los paradigmas ortodoxos que recibí en mi formación respecto al proceso del conocimiento en la investigación científica. Con mi imaginación involucré a Marx para ver si con su teoría social se atrevía a entender a las plantas de poder. Una vez graduado, comencé a trabajar con comunidades indígenas y ocasionalmente conseguía participar en excavaciones arqueológicas. Quería hacer un doctorado en filosofía para seguir machacando lo del proceso del conocimiento y la relación sujeto-objeto. Mientras, mi contexto social estaba convulsionado y Venezuela estalló en una profunda crisis social y económica. Así que inmerso en la corriente de las profundas contradicciones, decidí salir del país y buscar nuevas energías que me renovaran. Pero antes de irme, ¿qué iba a hacer con el sitio de las pinturas del Peñón del Toro? Tuve la oportunidad de volver con el apoyo de una ONG interesada en la conservación de la naturaleza y el patrimonio arqueológico. Les presenté un proyecto de trabajo, ya que las pinturas se encuentran en el área del Parque Nacional Dinira. Con escasos recursos, hicimos una expedición de pocos días para hacer los contactos en el pueblo de Barbacoas y visitar el abrigo rocoso para el registro fotográfico y una breve recolección del material superficial arqueológico. Durante el viaje pensaba mucho en el Checo y su arqueología metafísica, que era su forma de cuestionar al método científico de la investigación, donde se niega a la intuición como parte del proceso de conocimiento y se le da relevancia solo al pensamiento racional. Llegué de noche al pueblo y busqué una posada. Había una cerca de la iglesia, donde la dueña del local me recibió amablemente y me ofreció para cenar después de colocar mi equipaje en la habitación. Conversamos haciéndole comentarios de las razones de mi visita al pueblo, de mi interés de contactar con líderes comunitarios para gestionar la preservación del patrimonio desde los propios pobladores para que se empoderen de su legado rupestre. La señora entusiasmada me recomendó que hablara con su hijo, que era presidente de la junta vecinal y además guardaparques de Dinira. Lo esperé y nos presentamos. Era un muchacho encantador, que al invitarle para hacer una excursión al Peñón del Toro, se alegró tanto que movilizó sus recursos para ir a caballo. Además, era familiar de los dueños de la hacienda que queda cercana al sitio de las pinturas, punto a nuestro favor, porque cierta vez nos sacaron a tiros por estar en la zona sin su permiso.
Al día siguiente salimos al amanecer y tomamos el camino real, ese que tanto recorrí. El guardaparques me consiguió un caballo manso llamado Cantinero, y aún así me costaba llevarlo. Poco a poco íbamos avanzando y conversábamos sobre la arqueología del lugar. Quedamos un rato en silencio y de repente comenzó a sonar música desde el móvil del guardaparques y me invadió una corriente eléctrica por todo el cuerpo. Escuchaba al grupo Inti Illimani y la canción Ojos Azules. No me lo podía creer. Algo mágico estaba circulando y lo sentía por todo mi ser. Mi energía ubicó a la persona indicada y entregarle el sitio rupestre para su resguardo. Llegamos a la hacienda y dejamos los caballos allí y continuamos a pie atravesando un terreno pedregoso lleno de cactus y matorrales. Encontramos el río La Pionía, siguiendo un trayecto difícil por la ribera hasta llegar a la enorme piedra que nos indica que hay que subir por un barranco. Teníamos que apartar los arbustos y ramas secas enmarañadas con las manos, haciendo difícil el ascenso. Por fin llegamos, cansados pero felices. Le di allí mismo al guardaparques una charla sobre el código de conducta que se debe tener en un sitio de pinturas rupestres, como no hacer fogatas en el lugar, no tomar fotos con flash, no tocar las pinturas con las manos, no fumar cerca, llevarse la basura, en fin, toda una serie de acciones para preservar ese hermoso lugar. El guardaparques me escuchaba con mucha atención. Después hicimos el registro fotográfico y algunas medidas al abrigo rocoso pintado y un esquema de su forma. Ya estaba oscureciendo y nos preparábamos para partir. Viendo fijamente al muchacho, le dije para concluir: mira cómo te estoy entregando las pinturas. Están preservadas. Por favor, trata de mantenerlas así y vigila que las personas que las visiten no las destruyan. El guardaparques asentó con solemnidad.